Esta es una historia que llevo guardada por años. No es fácil contarla, porque cada vez que la recuerdo, siento ese mismo escalofrío que me recorrió la espalda aquella noche. Pero creo que es momento de compartirla, porque no es solo una leyenda para mí. Es algo que viví, algo que me marcó para siempre. Todo comenzó hace más de 10 años, cuando yo era mucho más joven y trabajaba en una finca alejada de mi pueblo. La finca era bonita, rodeada de montañas y bosques, pero quedaba a varios kilómetros de mi casa. Todos los días, al terminar mi trabajo, emprendía el camino de regreso a pie. Era un trayecto que ya conocía bien, pero esa noche fue diferente. Era un viernes y, como siempre, había terminado mi jornada tarde. El sol ya se había escondido y la luna apenas comenzaba a asomarse entre las nubes. Sabía que el camino sería oscuro, pero no me preocupaba demasiado. Después de todo, ya lo había recorrido cientos de veces. Sin embargo, esa noche sentí algo raro desde el principio. Al salir de la finca, noté que el aire estaba más frío de lo normal. No era el frío de una noche de invierno, sino algo más denso, más pesado. Como si el ambiente estuviera cargado de algo que no podía ver. Aún así, seguí caminando, tratando de ignorar esa sensación incómoda. El camino era estrecho, rodeado de árboles altos que proyectaban sombras largas y retorcidas. A lo lejos se escuchaba el sonido de los grillos y el viento moviendo las hojas. Pero de repente, todo se volvió silencioso. Demasiado silencioso. Fue como si el bosque entero hubiera decidido callar de golpe. Me detuve un momento, mirando a mi alrededor, tratando de entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando lo escuché. Un ladrido. No era un ladrido normal, como el de un perro cualquiera. Este sonido era más profundo, más gutural, como si viniera de las entrañas de la tierra. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a salirse de mi pecho. Miré hacia atrás, pero no vi nada. Solo oscuridad. Decidí seguir caminando, más rápido esta vez. Pero el ladrido no paraba. Cada vez sonaba más cerca, más insistente. Era como si algo me estuviera siguiendo, acechándome desde las sombras. Entonces, algo me hizo mirar hacia un lado del camino. Allí, entre los árboles, vi dos ojos brillando en la oscuridad. Eran rojos, como brasas, y me miraban fijamente. Era el Cadejo Negro. Mi abuelo me había hablado de él muchas veces. Decía que el cadejo era un espíritu que podía ser tu protector o tu verdugo. Dependía de cómo te hubieras portado en la vida. El cadejo blanco era el bueno, el que te cuidaba y te guiaba a casa. Pero el negro era el que te llevaba a la perdición. Sentí un miedo que nunca antes había experimentado. Mis piernas temblaban y mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué había hecho para merecer esto? ¿Por qué me estaba pasando a mí? Traté de calmarme, recordando las palabras de mi abuelo. Si te encuentras con el Cadejo Negro, reza y pide protección. Así que temblando, me arrodillé en medio del camino y empecé a rezar en voz baja. No sé si fueron las palabras o el miedo, pero en ese momento, el ladrido se detuvo. Todo quedó en silencio de nuevo. Me atreví a levantar la vista y vi que los ojos rojos seguían allí, mirándome fijamente. Fue entonces cuando escuché otro ladrido, pero este era diferente. Era más suave, casi calmante. Cuando miré hacia el otro lado del camino, vi otro par de ojos, pero estos eran blancos, como la luna. Era el Cadejo Blanco. Los dos perros se miraron fijamente, como si estuvieran midiéndose. El negro gruñó, mostrando unos colmillos largos y afilados, mientras el blanco se plantó frente a mí, protegiéndome. Fue como ver una batalla silenciosa, una lucha entre la luz y la oscuridad. Después de lo que pareció una eternidad, el Cadejo Negro retrocedió, desapareciendo entre los árboles. El blanco se acercó a mí, caminando despacio, como si quisiera asegurarse de que estaba bien. Me acompañó todo el camino hasta la entrada del pueblo, y cuando llegué a mi casa, se detuvo
y me miró un momento antes de desaparecer en la noche. Desde entonces, nunca más volví a caminar solo por ese camino. Y aunque sé que hay quienes no creen en estas cosas, yo les digo que el cadejo existe. Puede ser tu ángel guardián o tu peor pesadilla. Depende de ti. Esa noche, el cadejo me enseñó que en la oscuridad siempre hay algo más. Algo que no podemos ver, pero que está allí, esperando. Y aunque no siempre lo entendamos, a veces ese algo está para protegernos,